No importa cuánto protocolo, cuánta tradición o cuánta piedra antigua sostenga sus paredes, la monarquía británica está viviendo uno de los momentos más frágiles de toda su historia reciente. Y lo más impactante es que esta fragilidad no nace de un solo factor, sino de una tormenta perfecta que ha golpeado a la institución desde todos los frentes: salud, imagen, liderazgo, confianza pública, por supuesto, poder interno. Porque detrás de los balcones, detrás de las sonrisas en los actos oficiales, detrás incluso del hermetismo del Palacio de Buckingham, se está librando una batalla silenciosa. Y en el centro de esa batalla están tres nombres que definen el futuro inmediato de la corona: Catalina, Guillermo y Camila. Para entender esta tormenta hay que retroceder a ese momento que sacudió al país entero: el anuncio de que tanto el rey Carlos III como la princesa de Gales, Catalina Middleton, estaban enfrentando problemas de salud serios. Primero fue Carlos, diagnosticado con cáncer y forzado a retirarse de actos públicos. Luego Kate, también sometida a un tratamiento oncológico que cambió por completo la estabilidad emocional del país. La imagen de la pareja real debilitada con sus dos figuras centrales fuera del foco dejó al Reino Unido sin liderazgo visible durante semanas, y fue entonces cuando se encendieron las alarmas. Los británicos, acostumbrados a ver a la familia real como una institución eterna y resistente, comenzaron a preguntarse algo que nunca había resonado con tanta fuerza: ¿está preparada la monarquía para sobrevivir a este momento? Y esa pregunta no surgía solo de la preocupación, sino también del cansancio. Años de escándalos, dramas familiares, tensiones internas y polémicas conyugales habían erosionado el aura de perfección que rodeaba a los Windsor. La salud de Carlos y Catalina fue simplemente la gota que reveló todo lo que estaba debajo. En ese vacío de poder, la figura de Guillermo se volvió central. El heredero se vio obligado a asumir un rol que quizá le llegó demasiado pronto, un paso adelantado en el guión de la corona. Y mientras él trataba de mantener la estabilidad institucional, la ausencia pública de Catalina se convirtió en uno de los misterios más seguidos del planeta. La prensa llenó los vacíos con especulaciones, teorías, rumores y titulares de impacto. El palacio, fiel a su estilo, respondió con silencio, un silencio que en vez de calmar aumentó todavía más la sensación de incertidumbre. Y ahí estaba el primer elemento de esta tormenta perfecta: la monarquía había perdido su principal herramienta histórica, la visión de fortaleza. Esa fortaleza que la reina Isabel II sostuvo durante 70 años y que parecía impenetrable, se había desvanecido en apenas unos meses. Ya no había balcones llenos, ni agendas repletas, ni apariciones impecables. Había, en cambio, un país esperando noticias de sus líderes, y un líder, Guillermo, luchando por no dejar que la estructura se agrietara del todo. Pero esa no es la única fuerza que empuja a la monarquía hacia el abismo. En paralelo a esta crisis visible, otra crisis más silenciosa y quizá más peligrosa se fue gestando lejos de los flashes: la consolidación de la influencia de la reina Camila. Mientras Carlos enfrentaba su enfermedad, Camila comenzó a ocupar más espacios en la agenda pública, a representar a la corona en eventos clave, a establecer alianzas discretas y a tejer una red de apoyos dentro de los círculos políticos, mediáticos y aristocráticos. Todo esto, por supuesto, con la sutileza que le ha permitido sobrevivir décadas dentro de una institución que al principio la rechazaba. Camila, acostumbrada a ser subestimada, entendió rápidamente el vacío que podía aprovechar. Y aunque nunca lo dirá abiertamente, muchos en el palacio saben que su poder dentro de Buckingham creció de manera acelerada durante la ausencia del rey. Para algunos es una figura estabilizadora, para otros una sombra demasiado larga que podría complicar el ascenso de Guillermo. Pero lo innegable es que hoy su influencia pesa más que nunca. Mientras todo esto ocurría, Catalina enfrentaba su propia batalla. Su tratamiento, su silencio, su desaparición de la vida pública y la ansiedad colectiva sobre su estado de salud crearon una sensación de vulnerabilidad inédita. Y es que Catalina nunca había sido solo un rostro bonito en la portada de una revista. Ella era, para millones, el símbolo de la nueva realeza moderna, equilibrada y cercana. Su ausencia se sintió como un vacío emocional. El país la echaba de menos, Guillermo la echaba de menos, la institución entera la necesitaba. La combinación de estos factores, la enfermedad del rey, la ausencia de Kate, el peso inesperado sobre Guillermo, el ascenso silencioso de Camila y el desgaste acumulado de la institución, creó una tensión histórica dentro de la corona. Una tensión que no se ha visto desde los peores momentos de los años 90, cuando la crisis de Diana, los divorcios reales y las bajas cifras de aprobación pusieron en duda la continuidad del sistema. Pero lo más sorprendente es que, en medio de este caos, surgió una comprensión nueva dentro de los círculos más íntimos del palacio. O Catalina y Guillermo toman el control del futuro, o la monarquía podría enfrentar una de sus etapas más inciertas. Y ese es exactamente el punto donde comienza el momento en que Catalina desaparece completamente del ojo público, y el silencio se vuelve la herramienta más inquietante del Reino Unido. Hubo un momento, un punto exacto en el calendario en el que el Reino Unido entero comprendió que algo no encajaba.
Era como si una pieza esencial del rompecabezas hubiera desaparecido sin previo aviso, dejando un hueco que se hacía más grande cada día. Ese momento fue cuando Catalina Middleton, princesa de Gales, dejó de aparecer en público. No hubo una fecha clara, no hubo un comunicado inmediato, no hubo una explicación contundente, simplemente se esfumó. Y cuando alguien como Catalina desaparece, el silencio no es solo un vacío, es una señal que se multiplica, que genera eco, que se convierte en preocupación colectiva. La prensa empezó a preguntar, el público empezó a sospechar, los expertos empezaron a conectar puntos, y el palacio siguió guardando silencio. Ese silencio meticulosamente controlado, ese silencio que durante décadas fue interpretado como elegancia institucional, de pronto comenzó a volverse inquietante. Porque no estábamos hablando de una royal cualquiera, estábamos hablando de la mujer que había sostenido buena parte de la imagen moderna de la monarquía durante más de una década. La ausencia de Catalina era demasiado grande para ignorarla, demasiado evidente para disimularla. Cada acto al que no acudía, cada foto que no aparecía, cada evento donde su silla quedaba vacía, alimentaba una narrativa de incertidumbre. Y no una incertidumbre cualquiera, sino una que se mezclaba con la ansiedad colectiva del Reino Unido, un país ya golpeado por el deterioro de salud del rey Carlos III. Los británicos estaban acostumbrados a ver a Kate, siempre impecable, siempre equilibrada, siempre lista para sonreír, aunque estuviera rodeada de tormentas. Ella era el pilar silencioso, la figura estable, el rostro amable que suavizaba las tensiones internas de la corona. Por eso, su desaparición generó inmediatamente un vacío emocional profundo. Los primeros comunicados del palacio intentaron calmar los ánimos. La princesa de Gales se recupera de una cirugía abdominal, pero las fechas no cuadraban, las imágenes no llegaban. Y las especulaciones se multiplicaron como nunca antes. La gente quería pruebas, quería verla, quería escuchar su voz, quería sentir que seguía allí, y sin embargo el palacio insistió en que necesitaba privacidad. Lo que casi nadie sabía en ese momento era que Catalina estaba atravesando una batalla médica devastadora. Su diagnóstico, finalmente confirmado meses después, cáncer. Un diagnóstico que no solo golpeó a una madre de 3 hijos y esposa del heredero al trono, sino que golpeó también a la idea misma de estabilidad que sostenía la monarquía. Mientras tanto, el silencio seguía creciendo, y cuanto más crecía, más espacio dejaba para teorías, para rumores, para titulares creados al vuelo. Internet explotó. Fotos manipuladas, supuestas filtraciones, hipótesis médicas, discusiones interminables. Todos buscaban respuestas, pero nadie las tenía. El misterio se convirtió en un monstruo. Y la presión sobre Guillermo fue tal que muchos en el palacio temieron que la situación se volviera incontrolable. Los asesores sabían que necesitaban mostrar algo, cualquier cosa para calmar la tormenta mediática. Pero Kate no estaba lista. Su proceso era real, doloroso, profundamente humano. No se trataba de una estrategia, no se trataba de una escenificación. Era simplemente una mujer enfrentando una enfermedad que no entiende de coronas ni de títulos. Y entonces llegó el punto crítico, el famoso vídeo de Catalina. El día en que el mundo por fin la vio hablar, sentada en un banco, mirando a cámara, explicando con palabras suaves y una serenidad casi sobrehumana lo que estaba viviendo. Ese vídeo cambió la narrativa del país en cuestión de minutos. Pero retrocedamos un poco, porque antes de ese momento hubo semanas enteras donde el silencio se volvió insoportable. Los medios pedían respuestas cada día, el palacio evitaba la confrontación directa. Y en el centro de todo, Guillermo caminaba en una fina cuerda entre proteger a su esposa y sostener una institución que parecía tambalearse. Hubo días, cuentan fuentes cercanas, en los que Guillermo regresaba del hospital directamente a reuniones privadas con asesores. Otros días en los que dudaba incluso de aparecer en público si no tenía garantías de que la situación de Kate estuviera tranquila. Porque él sabía lo que muchos olvidaban. La monarquía, pese a toda su pompa, no deja de ser un grupo de seres humanos atravesando crisis terriblemente reales. Cada cancelación de agenda del heredero era examinada al milímetro, cada retraso de acto se convertía en un titular, cada salida sin Catalina alimentaba teorías, el vacío comunicativo estaba erosionando la confianza. Para el público, la ausencia de Kate era un misterio, para el palacio era un problema de estado, y sin embargo, dentro de esa tormenta, algo empezó a gestarse, una idea, una estrategia, un plan silencioso para proteger no solo a Catalina, sino también al futuro de la corona. Guillermo sabía que si Kate lograba regresar públicamente, aunque fuera una sola vez y de forma controlada, ese gesto sería suficiente para reconstruir parte de la calda estabilidad emocional del país. Y ese regreso, cuando finalmente llegó, fue un acontecimiento global, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Porque antes de que Catalina reapareciera, ocurría algo más importante. Su ausencia ya había desencadenado el primer movimiento del plan para salvar la monarquía. Cuando la ausencia de Catalina empezó a prolongarse más de lo que nadie esperaba, el Reino Unido entero miró instintivamente hacia un solo rostro, el del príncipe Guillermo.
Y ahí es donde comienza esta parte crítica de la historia, porque en medio de la mayor incertidumbre que la monarquía ha vivido en años, Guillermo tuvo que asumir un papel que quizá todavía no esperaba desempeñar: el de figura central, líder visible, sostén emocional y político de una institución que parecía resquebrajarse. La situación era doblemente complicada. Por un lado estaba la enfermedad del rey Carlos III, por otro el silencio prolongado de Catalina, y entre ambas crisis la presión recaía sobre él. Para muchos británicos, Guillermo se convirtió de la noche a la mañana en el símbolo del futuro inmediato, en la versión más sólida y humana de lo que la monarquía necesitaba. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que, detrás de su imagen serena, se estaba desarrollando una estrategia cuidadosamente diseñada. Los movimientos que Guillermo realizó durante ese periodo fueron quirúrgicos. No se trataba solo de cumplir con una agenda institucional, se trataba de proteger dos frentes al mismo tiempo: la salud de su padre y la estabilidad emocional de su esposa. Ese equilibrio tan frágil y tan agotador definió cada una de sus decisiones. Y aunque desde fuera pudiera parecer que él simplemente estaba cumpliendo con su deber, la realidad era mucho más compleja. Los primeros ajustes los hizo en silencio, reorganizó su agenda de manera que pudiera visitar a Catalina con regularidad, supervisar a sus hijos y al mismo tiempo cumplir con los compromisos oficiales imprescindibles. Pero hubo un detalle que pasó desapercibido para el público y que solo después comenzó a interpretarse como una señal. Guillermo empezó a aparecer en actos que tradicionalmente eran desempeñados por su padre. No en grandes eventos, porque eso habría generado titulares explosivos, sino en compromisos discretos pero institucionalmente relevantes. Inauguraciones, reuniones privadas, conversaciones con ministros, encuentros con organizaciones caritativas. Esa transición suave, casi imperceptible, fue la primera pista de que el palacio estaba preparando al heredero para un futuro adelantado. Y no porque Carlos estuviera necesariamente incapacitado, sino porque la situación pedía una figura fuerte, activa y visible. Cada aparición pública de Guillermo durante ese periodo era una maniobra de estabilidad. Su sobriedad, su tono moderado, su cercanía con el pueblo se convirtieron en los pilares de una narrativa renovada. La monarquía sigue de pie. Pero mientras Guillermo construía esa imagen de fuerza hacia el exterior, en su vida privada lidiaba con una presión monumental. Los testigos de ese periodo coinciden en que nunca lo habían visto tan dividido entre el deber y la familia. La preocupación por Catalina era constante. Sus visitas al hospital, muchas de ellas completamente privadas, se convirtieron en la única parte de su día en la que no podía mantener la armadura real. La angustia, el miedo, la incertidumbre, nada de eso podía mostrarse, pero todo estaba ahí. Aún así, Guillermo entendió algo clave: la monarquía no podía permitirse una doble desaparición. Si tanto su padre como su esposa estaban fuera del ojo público, él debía sostener el puente. Y ese puente no era solo institucional, era emocional. Lo que el Reino Unido necesitaba en ese momento era una figura confiable, y lo fue. Uno de los movimientos más comentados ocurrió cuando asistió solo a eventos que tradicionalmente requerían la presencia conjunta de los príncipes de Gales. Durante esos actos, la ausencia de Kate era evidente, pero Guillermo sabía exactamente cómo manejar lo que, en términos mediáticos, podía convertirse en un problema mayor. Nunca se mostró abatido, nunca dejó entrever impaciencia ni desesperación. En cambio, proyectó calma, equilibrio y una especie de fortaleza silenciosa que tranquilizó al país. Su tono era medido, sus gestos controlados. Y detrás de esa postura había una intención clara: proteger a su familia, proteger la institución y proteger la imagen de Catalina. Los asesores notaron algo excepcional: la popularidad del príncipe creció, el público lo veía como un hombre moderno, enfrentando responsabilidades enormes con humanidad. Y esa percepción, que en otros momentos no había sido tan fuerte, se convirtió en una de las herramientas más valiosas para sostener a la corona durante la crisis. Pero hay un elemento más en esta historia que pocas personas han analizado en profundidad: la decisión de Guillermo de mantener a sus hijos, Jorge, Carlota y Luis, completamente fuera del foco mediático. En un momento en el que cualquier gesto podía alimentar rumores, eligió preservar la infancia de sus hijos como si fuera un tesoro irrenunciable. Ninguna exposición innecesaria, ninguna foto preparada, ninguna aparición para calmar a la prensa, y ese movimiento, aunque parezca pequeño, fue clave, porque mantuvo una burbuja emocional estable dentro de su hogar, algo esencial para soportar el resto. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio de Kensington, el ambiente era sombrío. Los empleados más cercanos describieron días en los que la tensión se podía sentir en el aire, momentos en los que el silencio se volvía espeso, casi como un recordatorio constante de que la princesa de Gales no estaba allí. Y aún así, todos coincidían en algo: Guillermo no perdió el control ni un solo día. L'Opera Grasta. Que nadie imaginaba era que esta etapa tan oscura, tan frágil, sentaría las bases del plan más importante de su vida, el plan que él y Catalina llevarían adelante para salvar la monarquía cuando ella regresara.
Hubo un instante, un momento congelado en el tiempo en el que todo el Reino Unido contuvo la respiración. Y no fue un discurso político, ni un anuncio del gobierno, ni siquiera un mensaje oficial del Palacio de Buckingham. Fue algo mucho más humano y a la vez mucho más poderoso: la reaparición de Catalina Middleton. Después de meses de silencio, rumores, teorías y un país entero preguntándose dónde estaba, la princesa de Gales volvió a ser vista, y ese regreso cambió no solo la narrativa mediática, sino también el futuro directo de la monarquía, porque Catalina no volvió rodeada de fanfarrias, ni protegida por escenografías reales, ni adornada por el protocolo. Volvió sentándose en un banco de madera bajo un árbol con un abrigo sencillo, gesto sereno, casi maternal. Era una imagen cuidadosamente pensada pero profundamente real. No era la princesa perfecta en un acto oficial, era una mujer atravesando una crisis monumental, dispuesta a hablarle al país desde un lugar de verdad. El vídeo comenzó a circular en segundos. Lo vieron en Londres, en Escocia, en Gales, en Australia, en Estados Unidos, en todo el mundo, y lo primero que impactó no fueron sus palabras, sino su mirada. Una mirada suave, honesta, que no intentaba ocultar la vulnerabilidad. No había maquillaje exagerado ni peinados elaborados, había humanidad. La humanidad que la monarquía había perdido durante muchos años y que de pronto regresaba a través de ella. Catalina anunció que estaba recibiendo tratamiento oncológico. Lo dijo sin dramatismo, sin quiebres en la voz, con una calma casi insoportable para quienes sabían que esa serenidad no se construye en un día. Explicó cómo había recibido el diagnóstico, cómo lo estaba procesando, cómo lo estaban viviendo sus hijos. Y eso, sobre todo eso, rompió el silencio colectivo de una manera que ningún comunicado habría podido conseguir. Por primera vez en meses, el país entendió la magnitud real de lo que estaba enfrentando. No era una desaparición estratégica, no era una maniobra comunicativa, no era una conspiración, era una enfermedad. Una mujer luchando, una familia intentando sostenerse. De repente, todos los titulares estridentes se apagaron. El país sintió vergüenza por haber especulado. La prensa, incluso la más despiadada, bajó el tono. Y la sociedad respondió con una ola de empatía que hacía años no se veía en torno a la familia real. La imagen de Catalina hablando al país se convirtió en un símbolo instantáneo. No solo del coraje individual, sino de algo más profundo: la vulnerabilidad de una institución que siempre había tratado de mostrarse invencible. Y esa vulnerabilidad, en vez de debilitarla, la fortaleció. Por primera vez, desde la muerte de la reina Isabel II, la monarquía se vio humana. Y fue precisamente esa humanidad la que permitió que el público reconectara emocionalmente. Pero el impacto del regreso de Kate va mucho más allá del momento mediático. En los círculos internos del palacio, su reaparición fue interpretada como el inicio de una nueva fase del plan que Guillermo había estado sosteniendo en silencio. Y ese plan no era solo proteger a la princesa de Gales, era proteger la estabilidad emocional del país. Porque el Reino Unido no necesitaba discursos técnicos ni apariciones impecables, necesitaba verla a ella. Necesitaba la certeza de que estaba luchando, de que seguía presente, de que no había desaparecido en la oscuridad. Y ese gesto, aparentemente sencillo, provocó un reacomodo instantáneo en la estructura interna de la monarquía. A partir de ese vídeo, todo comenzó a cambiar. La narrativa mediática giró completamente, de misterio a valentía, de sospecha a minales, respeto, de incertidumbre a esperanza. Y esa transformación no es menor, porque en la era digital controlar un relato es prácticamente imposible. Pero Catalina lo hizo con una sola aparición. Los asesores comenzaron a reorganizar la agenda de Guillermo. Su carga simbólica volvió a repartirse. Ya no tenía que sostener el peso total del futuro, ahora lo compartía de nuevo con la mujer que siempre había sido su aliada más fuerte. Y aunque Catalina no regresó a la vida pública con normalidad ni lo hará durante un largo periodo, su sola presencia audiovisual fue suficiente para estabilizar emocionalmente a millones de personas. El impacto no se quedó dentro del Reino Unido. Los medios internacionales, desde la BBC hasta CNN, desde The Guardian hasta Le Figaro, recalcaron lo mismo. La princesa de Gales había demostrado un tipo de liderazgo emocional que ninguna figura monárquica en el mundo había mostrado en décadas. Una mezcla de honestidad, dignidad, vulnerabilidad y fuerza que redefinió lo que significa ser royal en el siglo XXI. Y mientras el país respiraba un poco más tranquilo, dentro del palacio surgía una comprensión clara. El retorno de Kate no era solo una actualización de salud, era el punto de partida para la siguiente fase del plan. Porque Guillermo y Catalina sabían que su papel no era únicamente sobrevivir a esta crisis, también debían preparar el escenario para un cambio de poder que podría llegar antes de lo esperado. Mientras el mundo entero enfocaba su atención en la enfermedad del rey Carlos III, en la desaparición de Catalina y en las apariciones cada vez más tensas del príncipe Guillermo, hubo una figura que avanzó silenciosamente entre los pasillos del poder. No ocupaba titulares, no generaba especulación, no provocaba debates virales, pero estaba ahí, firme, paciente, observando cada movimiento. La reina Camila.
Y aunque su imagen pública rara vez ocupa el centro de la escena, quienes han trabajado cerca de Buckingham saben que en tiempos de crisis Camila ha desarrollado una habilidad casi instintiva para ocupar espacios que otros dejan vacíos. No con estridencia, no con ambición evidente, sino con una constancia calculada que la ha convertido, para bien o para mal, en una pieza clave del engranaje real. Para entender su influencia actual hay que recordar algo fundamental. Camila llegó a la corona cargando una historia compleja. Fue la mujer más atacada por la prensa británica durante décadas, señalada como la responsable de la tragedia emocional de Diana, desacreditada por la opinión pública y rechazada por un país entero. Y sin embargo, sobrevivió. No solo sobrevivió, terminó coronada reina. Esa capacidad de resistencia, de adaptación, de supervivencia política es lo que la hace especialmente peligrosa para algunos y especialmente útil para otros. Cuando Carlos recibió el diagnóstico de cáncer y su agenda se redujo, drásticamente Camila se encontró de repente en una posición inesperada. Era la figura adulta más activa de la familia real. Mientras Guillermo equilibraba su vida entre el hospital, sus hijos y sus deberes institucionales, y mientras Kate luchaba contra su enfermedad lejos del foco, Camila fue ocupando actos, eventos, reuniones, recepciones. Su presencia no era llamativa, pero sí constante. Y la constancia, dentro del juego real, siempre suma poder. Lo que mucha gente no sabe es que Camila cuenta con un círculo de asesores extremadamente leales, personas que no pertenecen necesariamente al equipo de Guillermo ni al de Kate, sino al suyo propio. Asesores que llevan años trabajando con ella, que entienden su estilo, su discreción, su manera de avanzar sin prisa pero sin pausa. Y fueron ellos quienes comenzaron a tejer, casi sin oposición, una red de influencia política y social que hoy coloca a Camila en un lugar estratégicamente central. Durante los meses más oscuros de la desaparición de Catalina, Camila mantuvo reuniones privadas con ministros, representantes de organizaciones nobles y dirigentes del Parlamento. Oficialmente, todas estas reuniones eran protocolarias, pero en la práctica cada una reforzaba su imagen como figura activa, mientras Guillermo parecía desbordado y Catalina no podía aparecer. Esto generó un efecto inesperado. Por primera vez, algunos sectores conservadores, esos que habían desconfiado de ella durante décadas, empezaron a verla como un pilar de continuidad. No porque la amaran, sino porque estaba ahí, firme, constante, presente. Y sin embargo, la mayor parte de su poder no nació de esos actos públicos, nació del vacío. Porque en una monarquía, cuando alguien desaparece, otro ocupa su espacio. Catalina estaba fuera, Carlos estaba debilitado, Guillermo estaba dividido. Y Camila, sin haberlo buscado abiertamente, se convirtió en la figura más estable del tablero, pero su ascenso silencioso no pasó, desapercibido para todos. En el entorno de Kensington, algunas voces comenzaron a preocuparse por un detalle claro. Si la situación de salud del rey se prolongaba más de lo previsto y si la recuperación de Catalina avanzaba lentamente, Camila podía terminar moldeando el periodo de transición más delicado de las últimas décadas, no porque quisiera frenar a Guillermo, sino porque cada gesto suyo desplazaba ligeramente la percepción pública del poder. Había discursos donde ella asumía un tono más institucional, había actos donde hablaba en nombre de la corona sin que el rey estuviera presente, había fotos donde ocupaba el centro del encuadre sin necesidad de hacerlo. Y aunque nada de esto es técnicamente incorrecto, sí genera una pregunta inquietante. Cuando llegue el momento del relevo, ¿quién habrá construido más capital político dentro de la institución? La respuesta no es sencilla. Guillermo es el heredero. Catalina es la futura reina consorte más querida del mundo. Pero Camila ha aprendido a ocupar espacios sin generar resistencia, y en tiempos de crisis, ese tipo de presencia puede cambiar el ritmo de toda una institución. Algunos analistas comenzaron a notar que Camila estaba fortaleciendo alianzas discretas con ciertos sectores de la aristocracia que tradicionalmente habían apoyado al rey Carlos. Otros, más críticos, afirmaban que estaba marcando silenciosamente el tono de cómo debía gestionar la monarquía la enfermedad del rey. Y aunque nada de esto se dice públicamente, en los pasillos de Buckingham se percibe un cambio. Camila ya no es la figura secundaria del reinado, ahora es un eje. Pero aquí está la paradoja. Ese creciente poder de Camila no es necesariamente una amenaza para Guillermo y Catalina, puede ser de hecho una ventaja. Porque mientras la opinión pública ve a Kate como símbolo emocional y a Guillermo como líder institucional, Camila está sosteniendo la parte más pesada de la maquinaria desde atrás. Ella es el engranaje, no la cara, y eso, bien usado, puede fortalecer la transición que está por venir. Lo que está claro es que su papel ya cambió, y ese cambio, para bien o para mal, forma parte del plan que nadie está mencionando en voz alta, el plan para salvar la monarquía en los años más inciertos de este siglo. Si algo ha definido a la monarquía británica desde sus orígenes, es la capacidad de adaptarse sin admitir públicamente que está cambiando.
La corona nunca reconoce crisis, nunca reconoce debilidad y, por supuesto, nunca admite que está improvisando. Pero en el fondo, en esos despachos sin ventanas, en esas reuniones donde nadie toma notas para evitar filtraciones, existe un arte ancestral, el arte de redibujar la institución sin que el público perciba el trazo. Y eso, exactamente eso, es lo que ha ocurrido en los últimos meses. Mientras la opinión pública se obsesionaba con la ausencia de Catalina, con el diagnóstico del budo, Rey Carlos III, con el silencio de Kensington y con el poder creciente de Camila, dentro del palacio existía otra conversación. Una conversación mucho más estratégica, mucho más delicada y mucho más importante que cualquier titular. La conversación sobre cómo salvar la monarquía en un momento en el que todos los pilares parecían debilitados. El plan empezó a tomar forma de la mano de un pequeño grupo de asesores senior, personas que han servido a la institución durante varias décadas y que han visto caer ministros, colapsar gobiernos, estallar escándalos y resurgir reinados. Gente que sabe que la estabilidad de la corona no depende de apariciones públicas, sino de decisiones tomadas a puerta cerrada. Estas personas comprendieron inmediatamente lo que muchos tardaron en ver. Esta etapa no era una crisis más, era una encrucijada histórica. La pregunta ya no era cómo mantener la imagen de la monarquía durante la enfermedad del rey. La pregunta real era: ¿qué necesita el Reino Unido para seguir creyendo en la monarquía en los próximos 20 años? Y la respuesta, sorprendentemente, apuntaba siempre hacia las mismas dos personas, Guillermo y Catalina. El plan comenzó como un borrador, asegurar que el heredero consolidara su figura institucional mientras Kate seguía con su tratamiento. Pero a medida que pasaban las semanas y mientras Camila acumulaba presencia en segundo plano, el borrador se convirtió en una estrategia más compleja, más refinada. Una estrategia basada en tres pilares fundamentales. El primer pilar, mostrar a Guillermo como un líder estable, moderno y emocionalmente accesible. No como un príncipe rígido, no como una figura ceremonial, sino como un hombre capaz de sostener responsabilidades enormes, incluso en circunstancias personales devastadoras. Por eso, sus apariciones eran moderadas, precisas, cuidadosamente calculadas. Cada discurso, cada visita, cada gesto público estaba diseñado para proyectar. Equilibrio. El futuro está en buenas manos. Ese era el mensaje invisible. El segundo pilar, proteger a Catalina a toda costa. No solo su salud física, sino su salud emocional, su imagen pública, su dignidad como futura reina. Los asesores sabían que exponerla antes de estar lista habría sido un desastre mediático y personal. Necesitaban que su reaparición fuera perfecta, humana, auténtica, y así fue. Ese vídeo bajo el árbol no fue una improvisación. Fue el resultado de semanas de debate sobre cómo transmitir vulnerabilidad sin debilidad, cercanía sin sensacionalismo. El objetivo era simple: convertir a Kate en el corazón emocional de la monarquía. Y lo lograron. El tercer pilar, mantener a Camila en un rol estratégico pero invisible para el conflicto. Esto puede sonar contradictorio, pero no lo es. La institución necesitaba que Camila siguiera gestionando obligaciones, apareciendo en actos y sosteniendo la maquinaria, pero sin dar la impresión de que sustituyó a Catalina ni de que estaba asumiendo un liderazgo permanente. Camila debía sostener, pero no brillar, un equilibrio que solo una figura con su experiencia podía mantener. Con esos tres pilares el plan comenzó a avanzar, pero había un elemento más, quizá el más delicado de todos: la preparación del país para un posible cambio de reinado antes de lo esperado. El cáncer de Carlos, aunque tratado con la mayor privacidad posible, generó preguntas inevitables dentro de la institución. Y aunque nadie pronuncia la palabra sucesión en voz alta, todos saben que la transición podría llegar más pronto de lo previsto. Por eso la narrativa que rodea a Guillermo y Catalina no es casual. Cada gesto que hacen, cada imagen que se filtra, cada comentario que se permite publicar, forma parte de un engranaje diseñado para un objetivo muy claro: presentar a los príncipes de Gales como la única vía sólida hacia un futuro estable. Pero los planes secretos no funcionan si la gente los percibe como fríos o calculados. Deben sentirse naturales, inevitables, casi orgánicos. Por eso, detrás de la estrategia hay algo más profundo, algo que no se fabrica con comunicados: la conexión emocional entre la pareja. Esa conexión es el último escudo de la monarquía. Si Guillermo y Kate siguen siendo percibidos como una unidad fuerte, cercana, humana, la institución podrá resistir. Y lo cierto es que su narrativa, incluso en la adversidad, ha funcionado. El país volvió a creer en ellos. La prensa empezó a suavizar el tono crítico. La opinión pública recuperó empatía. Y el palacio, aunque no lo admita públicamente, sabe que esto no es coincidencia. Esto es estrategia. Esto es supervivencia. Esto es el verdadero plan que se está llevando a cabo, no con decretos ni discursos, sino con gestos calculados y silencios medidos. Cuando la historia se escriba dentro de unas décadas, es muy probable que los libros no hablen de esta etapa como un simple periodo de crisis real. Hablarán de ella como un punto de inflexión. Como el momento exacto en el que la monarquía británica tuvo que decidir si quería sobrevivir al siglo XXI o convertirse en un vestigio del pasado.
Y en el centro de esa decisión no estará el rey Carlos III, ni siquiera la reina Camila, sino dos figuras que representan una nueva forma de entender el poder, Guillermo y Catalina. El país entero lo intuye. Los analistas políticos lo comentan con prudencia. Las redacciones ya están preparando artículos para un futuro cercano. Porque el verdadero mensaje que ha dejado esta crisis es que la institución ya no puede confiar únicamente en la tradición. No basta con la corona, los protocolos, la historia ni las ceremonias. La gente necesita algo más, necesita cercanía, necesita humanidad, necesita líderes que se parezcan a ellos y sobre todo necesita un símbolo de estabilidad en un mundo cada vez más incierto. Ese símbolo, lo quieran o no los sectores más conservadores del palacio, son los príncipes de Gales. El futuro de la monarquía ya no se construye a través de los discursos oficiales ni de las apariciones impecables. Se construye en momentos como el vídeo de Catalina bajo aquel árbol, contando con voz suave su diagnóstico. Se construye en la manera en que Guillermo sostuvo la institución mientras su familia atravesaba la etapa más dolorosa de sus vidas. Se construye en la sinceridad con la que compartieron su vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, que durante generaciones se escondió cuidadosamente, hoy es la herramienta más poderosa que tienen, porque la gente ya no cree en la perfección, cree en la verdad. En este capítulo final, la pregunta no es si la monarquía seguirá existiendo mañana, la pregunta real es cómo va a existir, qué tipo de monarquía está dispuesta a mostrar el Reino Unido, una que intenta preservar una imagen idealizada o una que abraza un modelo nuevo, donde el liderazgo nace de la empatía y no solo de la sangre azul. Guillermo lo sabe, Catalina lo sabe. Y de hecho, dentro del palacio, una parte significativa de los asesores de confianza también lo sabe. La supervivencia de la monarquía dependerá de su capacidad para convertirse en un símbolo emocional, no solo institucional. Pero aquí es donde entra el detalle más importante de esta historia. Ese cambio no dependerá de comunicados oficiales, dependerá de una decisión personal. La decisión que marcará la historia de esta generación no será un decreto ni una reforma. Será el momento en el que Guillermo y Catalina decidan presentarse ante el país no como figuras formales, sino como los líderes reales emocionales, humanos y modernos que el pueblo necesita. Ese momento no ha llegado aún, pero las señales son claras. La reaparición de Kate no fue solo una actualización de salud, fue un mensaje de continuidad, fue una promesa implícita, fue una declaración silenciosa de que pase lo que pase, ella sigue comprometida con el rol que heredará algún día. Por otro lado, el liderazgo de Guillermo ya está tomando forma. Sus apariciones públicas han cambiado. El tono es más reflexivo, menos rígido, más humano. La manera en que se relaciona con el público se ha transformado. Su figura ya no es solo la del heredero, es la del futuro rey que empieza a respirar por sí mismo. Mientras tanto, Carlos y Camila cumplen su papel, pero cada vez resulta más evidente que el país mira más allá de ellos, hacia la próxima generación. Y no por falta de respeto, sino porque el futuro que el Reino Unido necesita no es el de ayer, sino el que Guillermo y Catalina representan. Catalina lo demostró cuando habló con el país en su momento más vulnerable. Guillermo lo demuestra cada día sosteniendo el equilibrio entre su familia y la institución. Ambos forman, sin quererlo, la última oportunidad de la corona para seguir siendo relevante. Y aunque el futuro nunca está garantizado, sí hay algo que está claro: la decisión que marcará la historia ya está en marcha. El Reino Unido tendrá que elegir entre una monarquía fría y distante o una monarquía humana, cercana y profundamente emocional. Y todo apunta a que la próxima era real nacerá de la mano de dos personas que nunca pidieron ser el centro de esta historia, pero que hoy son la única razón por la que la monarquía sigue respirando. Mientras el Reino Unido seguía procesando la reaparición de Catalina y el ascenso silencioso de Guillermo como figura central del futuro real, había un eco que no se podía ignorar, un eco procedente de la otra orilla del Atlántico. Y ese eco llevaba dos nombres que el Palacio de Buckingham preferiría no volver a escuchar en un momento tan delicado. Volver a entrar en escena. Y esta vez no, fue diferente. Durante meses, los Sussex habían mantenido un perfil relativamente bajo, sin grandes escándalos, sin nuevos documentales, sin entrevistas explosivas. Muchos analistas pensaron que por fin habían optado por una vida fuera del epicentro mediático, pero estaban equivocados. Lo que habían hecho no era retirarse, era esperar. Esperar el momento preciso. Esperar el instante en el que la crisis del Reino Unido les diera una nueva ventana para posicionarse, para influir, para volver a tener voz. Y ese instante llegó cuando Catalina reapareció públicamente. Un detalle curioso: mientras el mundo lloraba, se conmovía y apoyaba a la princesa de Gales tras su anuncio de cáncer. En Montecito ocurrió algo que pocos imaginaban. Harry sintió la necesidad de hablar. Por primera vez, según fuentes cercanas, el príncipe experimentó una mezcla de culpa, preocupación y un extraño sentimiento de desconexión. Kate no era solo su cuñada, era su amiga, fue su apoyo en etapas en las que él se sentía completamente perdido dentro de la institución. Cuando supo su diagnóstico, algo dentro de él se quebró. Meghan, por su parte, mantuvo la postura más calculada.
Era consciente de que cualquier movimiento en ese momento podía interpretarse como oportunista, pero al mismo tiempo sabía que no hacer nada también podía volverse en su contra. Así que juntos, en silencio, comenzaron a preparar una estrategia. La primera señal llegó en forma de fuentes cercanas a los Sussex, hablando con medios norteamericanos. Una frase se repetía constantemente: Harry está profundamente afectado por la enfermedad de su cuñada, una frase que parecía sincera, pero cargada de interpretación política. En Buckingham, esta filtración cayó como un jarro de agua fría. ¿Por qué? Porque si Harry reabría el capítulo emocional con Guillermo y Catalina, podía alterar completamente la narrativa que el palacio llevaba meses construyendo. Una narrativa basada en la unidad de los príncipes de Gales, en su fortaleza para sostener la institución, en su conexión emocional con el país. La presencia de Harry podía complicarlo todo, pero la verdadera bomba llegó unos días después. El portavoz de los Sussex comunicó que Harry planeaba viajar al Reino Unido en las próximas semanas. Sin Meghan, sin cámaras, sin agenda pública. Solo. Un gesto que muchos interpretaron como una visita privada por razones humanitarias y que otros vieron como un movimiento estratégico para reinsertarse en la narrativa real. La noticia estalló en redes. El público se dividió. Los medios especularon sin descanso. ¿Era un intento de reconciliación? ¿Era un gesto de culpa? ¿Era parte de una estrategia mediática? ¿O estaba simplemente intentando ver a su familia en un momento crítico? La verdad, como siempre, era más compleja. Harry estaba dividido, su relación con su hermano estaba rota, su relación con su padre era tensa, y su relación con Catalina, aunque profundamente afectiva, había sido dañada por años de ataques mediáticos y declaraciones cruzadas. Pero aquí está el detalle que pocos conocen. Cuando Kate enfermó, Harry escribió una carta privada, una carta que no pasó por asesores, una carta que no pasó por oficinas de relaciones públicas. Una carta escrita por él, de su puño y letra, y esa carta, según fuentes de Kensington, fue recibida con lágrimas. No sabemos lo que decía, no lo sabremos jamás. Pero insiders aseguran que era una mezcla de disculpa, cariño y preocupación real. En ese momento algo cambió dentro del palacio. Por primera vez en años se abrió una pequeña puerta, una puerta hacia la posibilidad de una tregua. Pero donde hay reconciliación, también hay complicación. Porque Meghan, lejos de quedarse fuera del tablero, estaba decidiendo su propio movimiento. Y su movimiento no sería silencioso. Mientras Harry preparaba su visita a Meghan, retomó reuniones en Los Ángeles sobre un proyecto audiovisual que tenía aparcado, un proyecto que, según varias entrevistas filtradas, buscaba mostrar la verdad humana detrás de abandonar la realeza. Un proyecto que, si avanzaba, podía dinamitar por completo cualquier intento de reparación dentro de la familia. Y así llegamos al punto más importante de este capítulo. La monarquía británica está intentando salvar su futuro a través de la imagen de Guillermo y Catalina, pero el regreso emocional de Harry tiene la capacidad de cambiarlo todo, para bien o para muy mal. Porque si Harry cruza esa puerta que él mismo volvió a abrir, el Reino Unido entero observará cada gesto, cada mirada y cada palabra. Y cualquier movimiento falso puede reavivar la guerra que el palacio lleva años intentando apagar. Lo que ocurre a continuación no será una simple anécdota familiar, será un capítulo decisivo en el futuro de la corona. Y eso nos lleva directamente al siguiente episodio: el estado real de la salud del rey Carlos, y cómo su fragilidad está redefiniendo la lucha por el poder. Mientras los focos mediáticos se repartían entre la recuperación de Catalina, el avance silencioso de Camila y la inesperada reactivación de Harry en el panorama internacional, había una realidad que ningún medio quería enfrentar de forma directa: el estado real de salud del rey Carlos III. Porque detrás de los comunicados optimistas, detrás de las apariciones cuidadosamente controladas y detrás del tono tranquilizador que intentaba transmitir Buckingham, se escondía una verdad mucho más compleja, mucho más delicada y mucho más peligrosa para la estabilidad de la monarquía. El diagnóstico de cáncer del rey Carlos fue anunciado al público como un asunto tratado a tiempo y controlado. Una frase que, traducida al lenguaje real, significa que la institución intenta proyectar continuidad aunque la situación sea mucho más grave internamente. Y esto no es una suposición, es un hecho. En los pasillos del palacio los rumores se multiplican. Algunos asesores hablan de ciclos de tratamiento duros, otros mencionan complicaciones que se han intentado mantener en estricta confidencialidad. Y hay quienes aseguran que el rey ha tenido semanas enteras en las que ni siquiera podía atender reuniones privadas. El Reino Unido no ha visto esto de forma tan directa porque la maquinaria real está diseñada para ocultar la vulnerabilidad del monarca. Pero la realidad es que Carlos, a estas alturas, es un rey cansado, muy cansado. Y esta fragilidad ha provocado algo que pocos analistas habían detectado al principio: el poder de Buckingham se está reconfigurando de manera acelerada, no por decisión, sino por necesidad.
Mientras Carlos reduce sus apariciones al mínimo indispensable, otras figuras, Guillermo, Camila e incluso algunos asesores de alto nivel, están ocupando espacios que, en circunstancias normales, nunca habrían tocado. Y este reacomodo no es neutro, cada uno está construyendo silenciosamente su propio capital político. Camila, por ejemplo, ha ganado influencia real en la gestión diaria del palacio. Su voz pesa más en reuniones internas, su agenda institucional es más amplia y su presencia en actos públicos ha crecido casi sin competencia. Para algunos, esto es una señal de responsabilidad, para otros, es una maniobra para consolidar su posición antes de que comience la siguiente etapa del reinado. Guillermo, por su parte, ha comenzado a aparecer en eventos que históricamente eran exclusivos del soberano. Reuniones con representantes de la Commonwealth, conversaciones privadas con líderes religiosos, encuentros diplomáticos discretos, está desarrollando, sin que se anuncie oficialmente, su entrenamiento como futuro rey. Y lo más interesante es que todo esto está ocurriendo sin que los británicos lo perciban como un reemplazo, sino como un gesto de deber familiar. Una narrativa emocionalmente muy conveniente para la monarquía. Pero hay un tercer actor silencioso en este tablero, la estructura interna del palacio. Los funcionarios, los secretarios privados, los asesores senior, todos están actuando como si ya hubieran aceptado que la transición se acerca. No porque se haya decidido, sino porque la realidad médica del rey obliga a prepararse para lo inevitable. Fuentes cercanas afirman que se han reforzado equipos internos para un posible escenario de regencia temporal. Y aunque esta palabra no se menciona públicamente y quizá nunca se mencione, la sola preparación demuestra la gravedad del contexto. Pero aquí llega la parte crucial, la que conecta este capítulo con la tensión creciente de toda la historia. Carlos es consciente de todo esto, y no le gusta. El rey siempre ha tenido una relación complicada con la idea de ceder poder. Esperó toda su vida, literalmente toda su vida, para llegar al trono. Ver cómo la enfermedad acorta su reinado y obliga a delegar funciones, aunque sea de forma discreta, le genera frustración y un dolor emocional profundo que pocos mencionan. Y es aquí donde la figura de Camila adquiere un peso narrativo inmenso, porque ella es al mismo tiempo su apoyo más cercano y el filtro que decide qué información llega al rey y cuál no. Mientras muchos asesores de Carlos se ven limitados por su deterioro físico, Camila se ha convertido en su principal escudo, su principal voz, su principal gestora. Y eso, inevitablemente, despierta tensiones internas. No todos en el palacio están cómodos con el rol expansivo de la reina. Algunos consideran que está sobrepasando límites. Otros temen que esté moldeando el final del reinado para favorecer su propia influencia futura. Y hay quienes creen que, sin quererlo, podría interferir en una transición que debería manejarse con delicadeza quirúrgica. Pero el actor más importante en este drama sigue siendo Guillermo, porque mientras su padre se debilita y su esposa lucha por recuperarse, él se encuentra en el borde de una línea que nunca pensó cruzar tan pronto, la línea donde deja de ser heredero, para empezar a comportarse como un rey en práctica. Esa evolución no ha sido anunciada por Buckingham, no ha sido aprobada formalmente, ni siquiera ha sido planificada de manera oficial. Pero está ocurriendo, día a día, discurso tras discurso, aparición tras aparición. Guillermo ya está simbólicamente liderando la transición. Y esa transición silenciosa, emocional y políticamente compleja prepara el terreno para el capítulo final de esta nueva trilogía, la decisión que puede cambiar para siempre la relación entre los británicos y su monarquía. Hay momentos en la historia de un país que no se anuncian con fanfarrias ni discursos desde balcones, momentos que se deciden en salas pequeñas, con las puertas cerradas, donde el fanterno, barasiocado el barcato baraside, silencio pesa más que cualquier título nobiliario. Momentos en los que el poder no se ejerce levantando la voz, sino observando, analizando, decidiendo cuándo intervenir y cuándo dejar que los acontecimientos hablen por sí solos. Y el Reino Unido acaba de entrar en uno de esos momentos. Después de meses de crisis, de incertidumbre, de silencios dolorosos y de movimientos estratégicos, la monarquía británica se encuentra en una encrucijada que definirá su futuro durante décadas. Una encrucijada que, sorprendentemente, no depende únicamente de la salud del rey Carlos III, ni del regreso emocional de Catalina, ni del ascenso silencioso de Camila, ni siquiera del posible retorno de Harry al tablero. La decisión final, la que realmente puede cambiarlo todo, depende de algo mucho más profundo, la relación entre el pueblo británico y la idea misma de la corona. Porque durante este último año ha ocurrido algo que muy pocos esperaban, la monarquía, que parecía una institución eterna e inamovible, ha empezado a ser percibida como frágil, humana, vulnerable, y esa percepción puede ser un arma de doble filo, puede unir al país o puede dividirlo. La línea es tan fina que incluso en Buckingham se debate, con una preocupación que no se había visto desde los años 90, si es el momento adecuado para hacer lo que siempre se ha evitado, abrir la mano hacia el exterior, conectar de verdad con una población que ya no se conforma con ver banderas ondeando en un balcón, y aquí es donde el rol de Guillermo y Catalina se vuelve absolutamente decisivo.
Los asesores más cercanos han detectado algo que se repite como un patrón. Cada vez que la pareja aparece unida, auténtica y emocional, los niveles de aprobación suben. Cada vez que Guillermo muestra vulnerabilidad sin perder firmeza, la percepción pública se estabiliza. Cada vez que Catalina comparte un mensaje sincero, el país responde con una avalancha de empatía. Esto ha llevado a un debate interno que hasta hace poco era impensable. ¿Y si el futuro de la monarquía depende, por primera vez en su historia, de dejar de parecer perfecta? ¿Y si la supervivencia de la institución requiere admitir que sus miembros son humanos, que sufren, que enferman, que se equivocan, que sienten miedo? Los más tradicionalistas dentro del palacio están horrorizados con esa idea. Dicen que la corona solo sobrevive mientras mantenga la distancia, mientras siga siendo un símbolo intocable, mientras sus muros parezcan impenetrables. Pero hay una nueva corriente, más joven, más conectada con la realidad social del país, que defiende lo contrario. Si la monarquía no se acerca al pueblo, será el pueblo quien se aleje de la monarquía. Y aquí está el núcleo de la decisión que se está debatiendo en silencio. ¿Debe Guillermo adelantar su papel de líder emocional del país incluso antes de convertirse oficialmente en rey? ¿Debe el palacio permitir un acercamiento más directo, más transparente, más humano? ¿Debe la corona reconstruirse no como símbolo sino como familia? Porque la verdad, aunque incómoda, es esta. El país ya no mira a Carlos como el centro del futuro. Mira a Guillermo, mira a Kate, mira a sus hijos. A esa familia joven que encarna la posibilidad de un nuevo comienzo. Los analistas lo dicen bajos, los asesores lo susurran en pasillos, la prensa empieza a insinuarlo. Y el pueblo, aunque no siempre lo exprese, lo siente. La transición emocional ya ha ocurrido. La transición institucional solo es cuestión de tiempo. Pero no todo es tan sencillo. Si Guillermo acelera su papel, corre el riesgo de parecer que está desplazando a su padre. Si no lo acelera, el vacío emocional puede hundir aún más a la institución. Si Catalina regresa demasiado rápido, podría poner en peligro su salud. Si tarda demasiado, la narrativa podría volverse impredecible. Todo pende de un hilo muy fino. Un hilo que sorprendentemente conecta a los tres protagonistas de esta historia: el rey debilitado, la reina en la sombra y la pareja destinada a heredar un país emocionalmente cansado. Y mientras todo esto ocurre, hay un factor silencioso que nadie está mencionando públicamente: la opinión internacional. Porque la monarquía británica ya no es solo un símbolo nacional, es un símbolo global. Los ojos del mundo están pendientes de cómo avanza la enfermedad del rey, de cómo se recupera Kate, de si Harry se reconciliará o reavivará la guerra, de si Guillermo está listo o asustado, de si el Reino Unido todavía cree en las coronas. Esta es la realidad, y esta realidad lleva a la pregunta final: ¿qué movimiento hará la monarquía para asegurar su futuro? Los rumores apuntan a una estrategia inédita, un nuevo tipo de familia real, más abierta, más emocional, más que el país ya ha elegido emocionalmente. La gente quiere a Guillermo y Catalina, la gente confía